Gracias. Bueno, nuestro ponente el día de hoy va a ser Gabriel Vivas. Gabriel Vivas es abogado con especialización en Derecho Financiero, maestría en Derecho de Seguros y en Reaseguro de la Pontificia Universidad Javeriana y máster internacional en Seguros y Gerencia de Riesgos en la Fundación Mafre y la Universidad de Salamanca, España. Profesor de los diplomados en Argentina, Chile y Colombia en varias universidades y en el Instituto Nacional de Seguros de Colombia. Presidente del Grupo de Trabajo sobre Seguro de Responsabilidad Civil del Comité Iberoamericano de AIDA. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Gabriel. Te voy a prestar este micro solamente con la condición de que tienes 30 minutos. Un fuerte aplauso nuevamente. Pero empieza a contar el tiempo después que termine el saludo. Porque si no me están quitando tiempo No, a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Hola. Pues muchas gracias a todos. Yo quiero extender rápidamente un agradecimiento a AIDA Perú y al doctor Núñez por la invitación. Y pues bueno, empecemos. ¿De acuerdo? La idea y lo que me propusieron, y yo pues pido disculpas, pero no sé exponer sentado. Y no me gusta, y creo que la hora amerita que hagamos otra cosa y estoy perdiendo tiempo. Cláusulas abusivas, ¿vale? Por eso me gustaba que iba a quedar de último, porque no iba nadie detrás mío y podía seguir. Vale, un poco el tema que yo quiero tratar es presentar acá la base de la legislación colombiana en este punto, para efectos de contrato de seguro, pero con derecho comparado. Para mí es muy importante ver ese tema no solo nacional, para todos los efectos. Además porque las cláusulas abusivas tienen bastantes cosas que son importantes y yo me voy a permitir tratar algunos temas. Lo primero, cláusulas abusivas, ley peruana, 2012, listado, ley colombiana, 2011, qué buen listado. Ley panameña, ley 12 de 2012, qué buen listado. Las cláusulas abusivas ya existían. ¿De acuerdo? Es un poco esa parte del derecho del consumo que hoy tanto se ve, pero no podemos olvidar que es parte del derecho del consumo, que quizás se está tratando como si fuera algo demasiado novedoso y realmente no lo es para ciertos efectos. No por eso es malo, ni más faltaba, pero tampoco es tan nuevo. Lo que deberíamos entender y es ver la evolución. En cuanto a la noción de cláusula abusiva, rápidamente, porque es un tema que tampoco se han puesto de acuerdo ni los autores, las legislaciones, muchas de ellas contienen un listado de cláusulas, pero no una definición de cláusula abusiva, y vamos a ver mil cosas. Sobre esa, porque para mí, respetuosamente a los doctrinantes, a las leyes, a los jueces, hay un punto que me parece bien interesante. ¿Es abusiva una cláusula que viola la ley? No necesitan llamarla abusiva, es ilegal, punto. ¿Sí me explico? Dentro de toda la clasificación de las cláusulas abusivas, aquellas que violan la ley, señores, las que violan la ley no tienen que hacer la vuelta ni crear un listado para decir que son abusivas, sencillamente son ilegales. Y si son ilegales, o no producen efecto alguno, o son nulas absolutas, según cada uno quiera. Entonces empecemos por ahí. Están todas las legislaciones. De todas maneras, un poquito rápido, porque hace parte de lo que tiene para presentarse. Vemos cómo hay distintos sustentos que tienen este tipo de cláusulas, bien por violación del equilibrio contractual, o bien porque contraría la buena fe. Otros lo establecen solo en el contexto del consumo, cosa que es además una de las discusiones más grandes. Las cláusulas abusivas existen en cualquier contrato, solo en los de consumo y o solamente en los de adhesión, sí o no, y en eso no hay uniformidad. ¿De acuerdo? Porque miren, por ejemplo, pueden o no tener condición general y en general que no haya negociación individual, normalmente establecido como contrato de adhesión. Stiglitz, en general, en su libro sobre cláusulas abusivas, habla precisamente de aquella que no ha sido negociada individualmente, que al consumidor le sea presentada ya redactada. Ese es el típico o la típica presentación que tiene este tipo de cosas, que además va acompañada, insisto, todo el tema de cláusulas abusivas hace parte del derecho del consumo. Y entonces todos se han preocupado por la letra pequeña, ¿no? Y entonces muchas legislaciones como la colombiana dicen los contratos deben redactarse para que puedan leerse a simple vista. Y mi simple vista no es la misma de cualquiera de ustedes. Entonces, ¿al fin qué? ¿La simple vista de quién? Depende, y eso es lo grave. En eso a mí, por ejemplo, me gusta la ley de consumidor chilena cuando habla de que los contratos deben redactarse en letra tal, número tal. Se acabó. Por lo menos es un tema un poco más objetivo. Nos gusta o no nos gusta, pero sabemos para dónde vamos. Porque es que a mi simple vista les juro que yo hago esto y empiezo a tratar de caerme.
Y eso incide en la lectura de los contratos. En general, que no se haya podido participar en el contenido y que su contenido viole la buena fe. La buena fe está de base en todo, y eso lo sabemos para todos los efectos, y aquí no será algo extraño. ¿Qué ha pasado con el derecho comparado rápidamente a manera de introducción? Y toca rápidamente, y discúlpenme, pero estamos contra las lucecitas. El tema tan no es nuevo que las cláusulas generales de contratación, las condiciones predispuestas, tienen su referente más lejano en el Código Italiano de 1942, cuando desde el primer momento decía, mire, la contratación en masa existe, tiene que existir, es la celeridad del comercio, con esto no podemos hacer nada. Tenemos que buscar equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, establece una regla de validez de las condiciones predispuestas para la contratación en masa, pero condicionando algo que también es hoy día muy importante en el derecho al consumo: la información previa, la educación al cliente, la explicación clara, veraz, oportuna, suficiente de todo lo que tiene el contrato. Siempre ha estado. Conocimiento claro, demostrable y sin error inexcusable del consumidor. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque además ya entramos en las discusiones más grandes, como la ha llamado la doctrina argentina, el consumerismo, la defensa a ultranza del consumidor o la defensa del productor. Para todos los efectos, oigan, señores, también hay que leer, ¿no? Ese es un tema que yo en todas las conferencias que dicto sobre consumo y etcétera en distintos países, pues yo hago siempre un ejercicio. ¿Quién se leyó el contrato de su casa? Levanten la mano todos. ¿Quién tiene el carro? ¿Quién lo tiene asegurado? ¿Quién se leyó el contrato? Nadie. Es cierto sí que hay que proteger, pero es cierto sí que hay que ayudarse, ¿no? También tenemos que ayudarnos, y ese es un tema que tenemos que tener. Ahora, ahí es donde estará la parte técnica de si el contrato es demasiado técnico o no, y otra serie de discusiones que pues específicamente no podremos seguir. En ese mismo sentido, el Código Italiano, ya lo decía desde antes, no tendrán efecto si no son aprobadas por escrito específicamente cláusulas que establezcan a favor del predisponente limitaciones de responsabilidad, facultad de renunciar al contrato o suspender su ejecución. Y adicionalmente, aquellas que sancionan a cargo del otro contratante caducidades, limitaciones a la facultad de poner excepciones, restricciones a la libertad contractual, tácita prórroga o renovación, cláusulas compromisorias. Si el tiempo me lo permite, voy a dedicarle un momentito al tema de cláusula compromisoria, un poco en este tipo de contextos. Les pido que lo dejemos allí, porque vamos a encontrar que si algo ha despertado emociones enormes es la cláusula compromisoria. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esa historia, algunas legislaciones simplemente tenían una prohibición general: favor no usar cláusulas abusivas. Ejemplos como los que están acá. Otras utilizaban un criterio mixto. Oigan, en general no se pueden usar, y aquí le pongo una listica, y eran estos para todos los efectos, pero una referencia muy importante para quien estudie esto es la Directiva 93.3 del año 93 de la Comunidad: cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Y ese ya es otro punto. ¿Por qué? No me corresponde hoy, pero siempre tendrá que quedar sobre la mesa: ¿quién es consumidor? Sobre todo porque además las distintas legislaciones, la definición no es uniforme, ¿no? Y entonces cuando vemos un asegurado grande, una petrolera que se les ocurre que 1000 veces pueden ser más grandes que cualquier compañía de seguros en un país, y si además tienen la limitación todavía o la obligación de asegurar en el país, estamos hablando de un consumidor. Parte de las discusiones, esa no nos toca hoy, afortunadamente, porque es de las difíciles. ¡Auch! Y destaco lo siguiente. En la directiva se habla entonces que la abusividad se reputa de cláusulas individuales. La abusividad no se reputa del contrato, es de las cláusulas. ¿De acuerdo? Fundamentos, los que han dicho todos: buena fe, equilibrio, abuso de posición dominante, los que quieran, ahí están. ¿Quién es consumidor? El que no actúa de forma profesional, por lo menos como referencia. Y hay dos cosas que a mí me encantan. Esta primera: no son abusivas las cláusulas que hayan sido negociadas individualmente o las que reproduzcan una ley. Si una cláusula copia una ley y no les gusta, deroguen la ley, pero no hablen de abusividad. Si no hablen de abusividad, ¿vale? Uno de esos puntos, uno muy importante: el sistema ClaimsMate como sistema de limitación temporal de cobertura. Está regulado solo en algunos países: Portugal, España, México, Brasil, Costa Rica, que lo hizo divertidísimo porque lo hizo para todos los seguros, y entonces yo me imagino uno de vida ClaimsMate, pero ese es otro problema. Y entonces, ¿qué pasa?
Ya, el desconocimiento de la cláusula, y eso ha pasado en Colombia. No, es que es ilegal. A ver, ilegal es lo que viola la ley. La ley lo tiene. Ah, que entonces deróguela, pero no la pelee. Ahora, entiéndala, que ese es otro problema, ¿no? Tampoco aplica a cláusulas principales o los que versan sobre los elementos esenciales de un contrato y a su objeto. Volvemos a lo mismo. Es decir, el contrato tiene un objeto y ese no se puede cambiar para todos los efectos. Se exige la redacción de los contratos en términos claros y comprensibles, ya lo habíamos mencionado. Pues es que además una póliza de corriente débil, una póliza de otra serie de cosas, yo no sé ustedes, pero sí, yo no tengo claro que es un arco voltaico. ¿Y eso se cubre en esas pólizas o no? Pues eso lo sabe un ingeniero, pero no por eso nos están engañando, ¿no? Ese es uno de los puntos que tiene la interpretación de cláusulas abusivas. Utiliza el criterio de un listado mínimo que los estados deben tener, pero que los estados pueden complementar en sus leyes específicas, y las cláusulas sorpresivas, las que literalmente sorprenden. Sí, pero es que eso tampoco es nuevo, es un desarrollo de la teoría de responsabilidad civil, venir en contra acto propio no vale. Es sencillo, los abogados nos gustan los latinajos, recuerden. Y en ese sentido, no es otra cosa que el desarrollo de buena fe. Cuando me sorprendes con una cláusula que no tenía, no se puede venir contra el acto propio, ¿de acuerdo? Pero eso ya existía. Ahora, y no estoy diciendo que no sea importante. La evolución que ha venido, nuestros códigos, quizá en la herencia continental europea, los contratos se interpretan cuando no son claros en contra de quien lo hizo. Ahorita se interpretan siempre a favor de, así sean claros. Pro consumatore. Eso es bueno, eso es malo, ese no es mi problema. ¿De qué lado están? Y utilizamos el principio. Es así de sencillo. Ahora, en ese sentido también volvemos a lo mismo. Se sanciona la nulidad de pleno derecho o ineficacia de la misma. Este no es un punto de poca monta, porque en la evolución que uno ve de cláusulas abusivas se encuentra que antes eran nulas absolutamente, y al menos por principio requerían declaración judicial. Hoy día uno ve en las legislaciones con más o menos nombres, podríamos estar de acuerdo o no, y vamos transitando hacia la ineficacia, ¿sí? La inexistencia teóricamente, que no requiere declaración judicial. Pero yo digo teóricamente porque si yo digo es abusiva, yo no creo que tenemos que hacer, ir a un juez por muy ineficaz que sea. ¿Sí o no? Por muy inexistente que sea, tendría que ser. Pero, al menos jurídicamente, sí encontramos una evolución hacia una nueva forma de sanción. En ese sentido, y a veces nos quejamos muchísimo, cláusulas abusivas. Pues esta es una de las una de las leyes que a mí más me gusta en la ley española, por una cosa muy sencilla. Bueno, declaración general. No puede haber ninguna cláusula con carácter lesivo para los asegurados. Deben incluirse en la proposición de seguro para que las lea, para que las acepte. Las condiciones generales se redactarán en forma clara y precisa. Hasta ahí no hemos dicho nada. Pero esto me encanta. Se deben destacar las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser aceptadas por escrito. Es que no solo es mostrárselas, muéstraselas, explíqueselas, que se las firme. Pero segundo, declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de algunas de las cláusulas de condiciones generales de un contrato de administración pública, la Administración Pública, la Dirección General de Seguros, obligar a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas. Eso es protección al consumidor. ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Qué quiero decir? Como la nulidad normalmente de la cláusula es en un caso concreto, es una cosa juzgada particular. A mí particularmente como abogado esto me parece complejo. Es una cosa juzgada general nacida de un caso particular, porque de ahí nula, pero además te la saco del ordenamiento, teóricamente hablando, ¿no? Porque debe incluirse. ¿Qué pasa en otros países? Nula en este contrato, pero están los otros 500 contratos y en las otras 200 aseguradoras. Eso es bueno, eso es malo, yo no voy a calificar nada de eso. Es una realidad que tenemos allí. Y lo tiene Perú. Yo encontré una norma muy similar, a mí me encanta, y da la definición de cláusula abusiva, y la superintendencia identifica cláusulas abusivas y emite normas que prohíban su inclusión en el futuro. Guardadas proporciones, ese principio también existe en la ley 29946 y es un tema que es bien importante. Ahora, ya vamos a llegar a las de Colombia. ¿Cuál ha sido el desarrollo en Colombia? El desarrollo en Colombia nuevamente no es un tema que sea nuevo. Uy, ya estoy ahí. Ya estoy ahí. No, perdona, no han pasado 20 minutos. No hay forma. ¿Han pasado 20 minutos? No han pasado 20 minutos. Hemos entrado a 7:50 y hemos empezado a las 8, te juro por Dios. Ok, entonces pues dejemos allí porque no alcanzo a dar más. No hay forma. No hay forma. No, tienes 10 minutos más.
no alcanzo, o sea, es decir, lo dejamos cortado. Entonces, pues, más bien sigue Félix. ¿Qué? 10 minutos, pues. Se va a tolerar motivación y optimismo. Va. No, ese lo tengo yo. Sí, ese mismo lo hago yo. En la jurisprudencia colombiana, vamos a dar 5 cosas y salimos del tema. Hay una sentencia icónica del año 94 para efectos de todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que montó el tema, desarrolló por primera vez en la Superintendencia Financiera de Colombia, para todos los efectos y basado en posición dominante. Y es justamente la situación como se da. Esta sentencia fue para bancos, pero fue el primer antecedente. Han venido temas muy importantes para todos los efectos, mejor dicho, les resumo. Esta es la evolución, ya llegamos, hoy tenemos un listado. Hay un listado, yo se los mando porque desafortunadamente no lo podemos ver, no alcanzamos a hacer más y de esa misma manera entonces yo les mando el listado, no tengo ningún problema. ¿Vale? Sencillamente, desde ese punto de vista, la jurisprudencia aún desde la interpretación del contrato dijo que el contrato se debe interpretar restrictivamente, pero teniendo en cuenta las cláusulas de exención de los riesgos para que la aseguradora no termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar en criterio de la buena fe y en equidad no deberían corresponder. Por ahí entra cualquier cosa, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista. Y algo que es muy importante, en el caso concreto se podrá mirar si una cláusula deja o no sin función el contrato. Y será el análisis que particular en cada caso. En esta, como desarrollo, tiene adicionalmente esta, no esta, sino la siguiente. Bueno, esta simplemente hizo un análisis enorme, larguísimo, buenísimo, de por qué una cláusula es abusiva cuando viola la ley. Que cuando la viola no hay necesidad de decir que es abusiva. ¿Listo? Pero ahí está. Porque todos los medios probatorios no se pueden limitar, porque los medios probatorios están regulados en la ley, y entonces una culpa dice la ley es abusiva. Es ilegal, ¿ok? No hay problema. Y en esta, que desarrollo de la primera, tiene lo siguiente, y es las exclusiones, aunque bien pactadas, pueden ser abusivas. Si al estudio del análisis concreto del caso concreto llegara a entenderse que la exclusión deja más allá de lo que corresponda, ¿sí?, el objeto del contrato. El tema es complejísimo, porque claro, decir que los aseguradores no quieren cubrir es irrespetuoso. Ahora, decir que todo esté cubierto, tampoco. Pero lo que sí es claro es que el asegurador quiere que le cubran todo, pero tampoco le dé, y el asegurador también tiene unas restricciones. ¿Eso tiene incidencia técnica? Sí. ¿Tiene incidencia financiera? Sí. Tiene todo ese tipo de problemas para todos los efectos. Pero es lo que vivimos día a día con este tema. Y yo he vendido un poco la historia. De hecho, aquí estuve en una conferencia de superintendencia, que hice una parte de esto de derecho comparado en las últimas legislaciones latinoamericanas. Yo les decía, miren, uno tiene que tener equilibrio. El asegurador tiene que leer, el asegurador tiene que hacer las cosas claras, estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos es quejarnos los unos de los otros todo el tiempo sin ayudarnos. ¿De acuerdo? Ese es un punto que es muy importante dentro de este contexto que tiene esa situación. Ahora, las exclusiones no deberían generar un desequilibrio de derechos y obligaciones que, contrariando al principio de la buena fe, dejara sin función el contrato. Nuevamente, como les digo, este es un tema bastante concreto. Rápidamente finalizo con esto entonces. La prohibición de tener cláusulas abusivas, de abusar de la posición de dominio, etc., está consagrado desde la Constitución colombiana, genérico para cualquier actividad económica y concretamente para la actividad aseguradora, bancaria, de inversión, valores, etc., calificadas como actividades de interés público. A partir de ahí, un día que tengamos tiempo, les podría mostrar bastantes cosas. Antecedentes adicionales: Ley 142 del 94, Servicios Públicos, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta norma aplicable a todas las vigiladas y por ello a las aseguradoras está desde 1993. ¿Cuál es la novedad? Pues, que ahora hay una lista, pero la prohibición existe. Cerrando con esto, la Ley 1328/2009 fue una ley, ojo, expedida para regular la actividad de todas las entidades vigiladas, bancos, fiduciarias, aseguradoras, etc. En ella se creó por primera vez un criterio de cláusulas abusivas con base en las cuales la superintendencia en Colombia desarrolla. ¿Qué quiero significar como puntos concretos? Son listados y trabajo para todas las vigiladas.
A diferencia del listado peruano que está en la ley de seguros. Teóricamente es específica para seguros. Nosotros extractamos las que nos corresponden de seguros, pero están en una regulación genérica para toda entidad vigilada. En esta ley se estableció criterio de cláusulas abusivas y criterio de prácticas abusivas, que es otro común que tenemos con la legislación peruana. En la legislación panameña, por ejemplo, en la actividad aseguradora, en la ley 2 de 2012, también se tiene un listado de cláusulas abusivas específicas para seguros, pero no regula las prácticas abusivas. Por tema de tiempo, entonces, remato solamente con el tema de la cláusula compromisoria. Como les digo, aquí hay varios temas. Déjenme simplemente aquí hay una correspondencia. Aquí les dejo, porque la idea es presentarla, del listado de Colombia, su correspondencia con la ley peruana. La que yo encuentro que es una correspondencia de ley peruana, en que somos hermanos, en que, bueno, somos hermanos en todo, en que tenemos comunes en la legislación, etc., para que ustedes lo vean. Pero un poco nada del respeto a la situación. La cláusula compromisoria. Quiero dedicarle 5 minutos. Solo 2 minutos, mentira. Esta es la norma actual. Ese amarillo no fue que me quedó mal, es que quería destacar. ¿De acuerdo? Está con resaltado. Hoy día se consideran abusivas aquellas cláusulas que restrinjan el derecho de los consumidores financieros, genéricamente considerados, a acudir al defensor o a la Superintendencia Financiera de Colombia, ojo, para la resolución de controversias, cuando se ha pactado un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y eso tiene una evolución interesante. Hoy diríamos que está prohibida la cláusula de arbitraje. No. Lo único que dice es que la cláusula de arbitraje o la cláusula de conciliación, etcétera, no puede, ojo, no puede evitar que se ejerzan acciones de protección del consumidor ante la superintendencia. En eso quedó sin efecto. No puede nunca prohibir. Luego siempre, aún con una cláusula compromisoria, se puede escoger ir a demandar a la superintendencia por acciones jurisdiccionales que tienen la superintendencia de Colombia en materia de protección del consumidor. Ojo, no son acciones administrativas, son acciones jurisdiccionales ante los organismos de control. Entonces, nunca ahora ningún método alternativo de solución de conflictos nunca podrá dejar sin alternativa de demandar ante la superintendencia a los clientes. Para todos los efectos le quitó efecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la superintendencia es más barata. Ahora, este tema para mí es muy importante y por eso lo voy a rematar. Y yo veo extremos. Argentina, la ley 17.418 dice son nulas las cláusulas compromisorias. Básicamente no las quiero, por decirlo de alguna manera. En el otro lado está... No, por aquí todavía no está. 2 segundos, prometido. Ok, entonces simplemente estábamos hablando porque la cláusula compromisoria es un tema bastante importante, ¿no? Creo yo, y ha creado todo ese tipo de pasiones encontradas. De tener una ley que la prohíbe absolutamente para materia de seguros, a tener una reciente, la ley chilena, en la que pareciera buscar es que todo sea arbitraje, pareciera al menos, porque como lo ha dicho Ricardo Peralta en algunos artículos a quien cito, la excepción se puede volver casi la regla por el valor que tiene, pero para todos los efectos podríamos verlo como la posición contraria. Por el contrario, quisiera que casi todo fuera arbitraje. En ese sentido, entonces, está en el Estatuto del Consumidor en Colombia. Se eliminó la cláusula arbitral. No, eso hubo una revolución jurídica enorme. ¿Por qué? Yo digo que porque se iban quedando sin negocio. Pero el tema es de presencia para todos los efectos. Y miren cómo estaba antes en Colombia, que es con lo que quiero rematar. Se estaba prohibiendo las que impongan la obligación de utilizar de manera exclusiva un determinado método alternativo de solución de conflictos para resolverlas. Estuvo prohibida entre 2011 y 2016. Pero nadie se dio cuenta. Ahí estaba, ya estaba considerada como tal. Creo que son los puntos más importantes, que creo que está muy mal entendida. Cierro con una anécdota. Algún intermediario de seguros una vez teníamos una póliza, pongan ustedes, $2 millones, 5 locaciones en 3 ciudades del país, $2 millones de valor asegurado. Análisis de riesgos, no quiero la cláusula compromisoria. Entonces me trataron de bruto, porque ¿cómo así? $2 millones. Ese equipo eléctrico electrónico en 3 ciudades, 5 locaciones, dígame usted cuál es la probabilidad de que yo tenga un siniestro de $2 millones. Es cero. Por lo tanto, quiero tener la alternativa con mi cliente trabajando de otra manera que no sea ahorrando. ¿Me explico?
No se trata de ver el valor asegurado seco. No se trata de no hacer análisis de riesgos para ver si desde el punto de vista jurídico ese es un riesgo que deberíamos también gerenciar. Termino, les agradezco enormemente, el listado está allí, espero pues haber transmitido un poco la idea de lo que correspondía y de nuevo les agradezco, literalmente. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestro primer panelista, Roberto Ríos, pero antes de Roberto quisiéramos nuevamente agradecer a Gabriel por tan excelente y apasionada exposición y bueno, darle un fuerte aplauso de nuevo porque ha hecho gran mérito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Está prendida. aló. En primer lugar quisiera agradecer a la Asociación de Derechos Seguros Peruana por este excelente encuentro y por la invitación especial de su presidente Alonso Núñez del Prado de participar como panel, como comentarista breve con esos 3 minutos. Que la verdad es que después de la exposición de Gabriel, yo que vengo de un país catastrófico, fue como un maremoto. Porque si antes de la exposición de Gabriel estaba con dudas, hoy día tengo mucho más dudas que antes respecto a la problemática de las cláusulas abusivas. Eso quiere decir que hay trabajo. Sí, y eso es bueno porque nos ayuda a pensar, Gabriel. Pero bueno, en general, el tema de las cláusulas abusivas para mí, más que no ser novedoso, siempre ha sido confuso. En Chile, el año 2013 cambió nuestra legislación. Paralelamente con el cambio de la legislación del contrato de seguro, se modificó la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. El legislador no coordinó la tramitación legislativa, incorporó el contrato de seguro a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y al mismo tiempo, un año después, dictó la nueva Ley de Contrato de Seguro. El problema, o lo que yo les quiero plantear son algunas cuestiones relacionadas con lo siguiente. Primero, las cláusulas abusivas tienen... ¿Cuál es el objeto de la cláusula abusiva? ¿Qué finalidad cumple el sistema de cláusulas abusivas? El control del contenido del contrato. ¿Qué función cumple la imperatividad normativa que introdujo nuestro legislador en la Ley de Contrato de Seguro, que viene del artículo 2 de la Ley de Contrato de Seguro española? El control del contenido del contrato. En consecuencia, el problema que veo yo es que nosotros estamos enfrentados a una especie de superposición normativa que todavía no sabemos cómo se va a resolver porque estamos en un periodo de decantación de la norma, no hay casuística, no hay jurisprudencia que se haya pronunciado sobre problemas de cláusula abusiva en contrato de seguro. Y finalmente, la gran pregunta va a ser si, en definitiva, el mecanismo de control de contenido del contrato de seguro está contenido en el artículo 542 a través del mecanismo de imperatividad, o bien debiéramos también acoger en ciertos supuestos, por ejemplo, en cláusulas limitativas de derechos de los asegurados, las normas referidas a las cláusulas abusivas, especialmente la norma contenida en el artículo 16, letra G de la ley chilena, que establece la vía de escape o válvula de escape a través de la vulneración de la buena fe objetiva. Eso como punto general respecto a la problemática de cláusulas abusivas. Y finalmente también quisiera hacer un comentario respecto a la información, que es un tema que está relacionado con la abusividad, o como quieran llamarla, digamos, pero que en definitiva el gran problema de la información tiene como base la problemática de la racionalidad imperfecta, es decir, no solamente cuánto informar, sino cómo informar. Ese es un problema que no está resuelto en Europa, no está resuelto en América, en ninguna parte, ¿ya? En definitiva, ¿de qué manera le vamos a informar al consumidor para que el consumidor reciba la información completa del contenido del contrato, para que entendamos que recibió una comprensión absoluta del contrato y que el amparo que buscaba al momento de comprar ese producto de seguro pudo quedar satisfecho? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Gabriel, siempre es un gusto escucharte, oírte y aprender mucho. Reiterar sobre el tema de las cláusulas abusivas en Perú, después de la exposición de Gabriel, creo que es más que ocioso, pero creo que hay un término que todos los que estamos acá, que estamos comprometidos con el tema de seguros, con el derecho de seguros y con la forma de contratación, se puede resolver rápidamente, entre comillas, con el paso del tiempo, como bien decía Roberto, con un tema de transparencia primero y no olvidar nunca la buena fe.
¿no es cierto? El principio fundamental de este negocio es la máxima buena fe. Entonces, si partimos de esa máxima buena fe, no tendríamos por qué estar pensando en cláusulas abusivas o en cláusulas compromisorias o en cláusulas ilegales inclusive. Y para eso se necesitan dos cosas: que los corredores y las compañías de seguros hagan las cosas claras, transparentes, que se eduque a través del corredor, a través de los agentes, al asegurado, que se dé información clara, precisa, ¿no es cierto? Y que sea el propio asegurado el que tome su decisión. Y en función a eso, todos vamos a tener el camino mucho más llano. La difusión de esto es fundamental para nuestra industria. Si no difundimos el seguro de manera clara, transparente y honesta, esto no va a caminar y vamos a seguir teniendo extraordinarias charlas y vamos a seguir pensando de que todo es maravilloso y comparando todas las legislaciones, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que actuar de manera transparente. Felicito al equipo que hemos formado modestamente, quiero felicitarme a mí también, quiero felicitar al equipo que hemos formado este esfuerzo. De verdad ha sido un esfuerzo maratónico, venimos muy pocas personas trabajando desde hace muchos meses en esto. Esperamos que les haya servido. Agradecerles a ustedes la presencia, es fundamental, fuera de los amigos expositores. El próximo año hay un encuentro ibero-latinoamericano en Santa Cruz de la Sierra. Es casi uno de los lugares más paradisíacos que hay en el mundo. Hay que ir en el 2017 y en el 2019 se va a hacer lo mismo aquí en Perú. Así que desde ya están comprometidos para que esto funcione y ojalá que en ese 2019 la primera charla sea de Gabriel para aprovecharlo, ¿no es cierto? Las vamos a hacer más largas, vamos a hacer 5 días en vez de 3 y luego de poder discutir. Gracias nuevamente y gracias a todos por su paciencia. Solo falta una charla. Quiero que por favor nos acompañen para que Félix Benito esté con nosotros y nuevamente gracias.